Volvimos, como lo prometimos. Se habían ido. Nos escapamos a saludar. Se habían fugado. Se habían fugado de acá del panel. Del panel. Yo los rescaté, los reincorporé. Mirá la historia cómo va. Mirá cómo se repiten algunas historias. Estamos prisionero carcelero. Exactamente. Decía el pelado Perdía una frase muy impactante en ese momento, antes de toda esta crisis dirigencial que tenemos, decía, prisioneros de la democracia. Extraordinario el libro ese. ¿Lo leíste? Sí, y tuvimos la oportunidad de conversar con él, tomarnos un café en algún momento. El libro es extraordinario. Sí, Prisioneros de esta democracia. Sí, así es. Le quedó chico el título ahora. Ahora estamos en la rebeldía contra esta democracia, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo andás, Vasco? Bueno, para toda la comunidad de América Latina, sí, vamos a hacer una presentación. Si te parece, vos sos más prolija en esto, Emi. No, porque no ha estado prolija ahí la producción, así que no sé, a ver, y vos correginos, Fernando. Obviamente, Fernando Vaca Narvaja es militante, un gran compañero, referente de la política de nuestro país, y no solo de nuestro país, es un histórico dirigente de Montoneros. Obviamente lo volvimos a llamar al Vasco en el aniversario de la masacre de Trelew el viernes, pero porque él fue protagonista no solo de aquel acontecimiento, sino de una época, ¿no? Así es. Una época que, bueno, tuvo un protagonismo muy fuerte de la juventud revolucionaria. Tuvimos. Sí, muchos, ¿no? Un colectivo, exactamente. Y bueno, y obviamente aprovecharte para, en trayectoria histórica, bueno, a ver cómo ves la cosa, cómo ves la política. Ya inauguraste ahí algo sobre, bueno, prisioneros de la democracia, sobre la crisis dirigencial. Te estuvimos escuchando en algunas entrevistas que hiciste la semana pasada. Pero un poco la idea es que charlemos sobre eso. A la comunidad le dijimos que te pregunte cosas que quieran saber de la boca y de la voz de Fernando Vaca Narvaja. Perfecto. Así que gracias, Fernando, por venir. No, gracias, al contrario, en serio. Acá estamos. Nos conocemos de hace un tiempo. De hace un tiempo, de algunas vueltas. Cuando ese trabajo estudiantil que tenían muy bueno, que era el Movimiento Participativo Estudiantil, ¿no? El LPE, yo estaba en la Patagonia, iba a los encuentros de Río Tercero formativos, que hay un montón de pibes. Todo eso supongo no se ha perdido. No se ha perdido. Es cómo se vuelve a reagrupar ese espacio político, sobre todo el tema estudiantil que es tan importante, ¿no? Exacto. Los compañeros, mira, algunos seguramente están conectados. Obviamente entramos en edad, Vasco, también nosotros. Sí, ya los veo un poquito más próximos a nosotros, ¿no? Sí. Más maduros. Objetivamente hablando, aparte. Sí. Nosotros ya entramos, casi estamos dejando de ser adultos mayores. ¿Y qué sería? Y estamos entrando casi a la ancianidad. No. Pero bueno. Igual, ¿cuál es tu secreto? Claro, Vasco, ¿cuál es tu secreto? Eso hablábamos. Bueno, pero eso lo saben, y era nuestra generación. Había un dogma que era entrenamiento duro, combate fácil. Entonces, vos lo podés aplicar a la política, lo podés aplicar al estudio, lo podés aplicar a cualquier terreno, digamos, que signifique estar alerta, estar preparados. Y más ahora, ¿no? Que se viene una etapa muy importante para la Argentina. Y pese a la situación crítica que este gobierno, es increíble que tengamos un gobierno de esta característica en la Argentina, yo creo que va a producir profundos cambios en nuestro país. El tema es que hay que construir esa alternativa política. Yo les estaba comentando a los compañeros recién que nosotros hicimos ayer un evento por el Día del Niño. Estamos en lo táctico y en lo estratégico. Si no se vincula lo táctico con la estrategia, muchachos, estamos en problemas. No hay ni táctica ni estrategia. O lo táctico se queda en lo electoral solamente, ¿no? Y siempre decimos, la estrategia contiene lo electoral, pero no se queda en lo electoral, o lo estratégico se queda en las nubes de Úbeda, como decía un viejo dirigente, senador nacional, Leónidas Sadi, con el cual construimos intransigencia y movilización en ese momento, que se queda en el debate teórico solamente. No hay territorialización de la política. Pero yo les decía a los compañeros recién que yo veo más militancia
que en la década del 70. Lo que no hay es conducción política, lo que no hay es una organización, lo que no hay un concepto básico que es la unidad en términos estratégicos. Y el tema electoral nos desordena un poco permanentemente el trabajo político y alimenta los temas individuales, ¿no? El individualismo como concepción de vida, digamos. Vamos a aprovecharte, Fernando, para ir y volver, ¿no? en esto, bueno, que es tu historia, tu larga historia en la política argentina. Yo te escuché hablar, bueno, en esto de la crisis dirigencial, de tu análisis. Hay más militancia, pero no hay conducción. Vos hablabas la semana pasada en una entrevista de el movimiento, de cómo, por ejemplo, esa comisión del retorno de Perón estaba formado por las ramas, la sindical, la femenina, y hablaba del movimiento, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Que la herramienta política, ¿cómo está constituida? ¿Cómo la ves? ¿Y qué nos pasó, ¿no? en estos años? ¿Cuál es tu análisis? En esa entrevista estábamos situados en el año 1972. Es decir, unos cuantos años, 53 años de distancia, digamos, medio siglo. Había una dictadura militar, es decir, una situación muy difícil como la que podemos tener hoy con el gobierno de Milei, que no es una dictadura, pero sí es una tiranía, por lo menos nosotros lo caracterizamos como una tiranía, en el sentido que es un presidente electo a través del balotaje. El balotaje fue impuesto por el general Lanusse en 1972 para que Perón no pudiera ser candidato porque estaba proscripto. Cristina Fernández está proscripta y está presa. Perón no estaba preso. Digo, para ver las similitudes de etapas. Y con el balotaje tenía la oligarquía en ese momento la idea, la esperanza de que iba a derrotar al peronismo. Siempre hay que destruir el peronismo. Vamos a cumplir 80 años y todavía siguen intentando destruir el peronismo. Otra similitud entre 1972 y el 2025 en el cual estamos presentes. Y ese balotaje, desgraciadamente, en el acuerdo después de Alfonsín y de Menem, fue ratificado. Fue una de las concesiones que se hizo en esa Constitución, que hay que sacarla, hay que reformarla, hay que revisarla, hay que discutirla. Entonces ese balotaje es la herramienta política que tiene para que el antiperonismo, el antipueblo, se unifique para derrotar políticamente cualquier proyecto nacional y popular. Bueno, esa raíz del balotaje está en 1972. Viene de esa etapa. Y son estas cosas que no hemos revisado, como la ley de identidades financieras, que sigue vigente desde la ya dictadura genocida de Videla, Macera y Agosti. Es decir, a eso se refería el Pelado Pardía cuando decía prisioneros de la democracia. En la medida en que no logramos, después de 40 años de vida democrática en la Argentina, no logramos resolver esos temas de fondo. Entonces vamos a caer siempre en procesos que, como el cangrejo, un paso adelante y dos para atrás, digamos, ¿no? Este tema plantea el tema electoral como uno de los temas centrales. Al haber acortado los periodos electorales cada 2 años y al no existir una estrategia de construcción y una crisis dirigencial más acentuada que la época nuestra. Yo empecé a militar siendo, diría Milei, anticasta. Éramos profundamente antiburocráticos a nivel sindical. No teníamos la identidad política partidaria. Para nosotros era un mal, no era un bien, no era un mérito. Era burocracia también política, no había resuelto ninguno de los problemas, ni nos canalizaba en nuestra militancia. Por eso tampoco vieron venir a la generación nuestra. No la vieron venir. No podían entender que pibes de 16, 17, 18, 21 años tuvieran y tomaran resoluciones políticas de la envergadura de enfrentar una dictadura militar en la Argentina. Y esa generación fue horizontal porque hubo un corte en todos los sectores sociales, inclusive en
familiares de las Fuerzas Armadas, Claro. en familiares de los CEOs de los grupos económicos que después van a conformar los grupos económicos concentrados y diversificados de la oligarquía argentina. Movimiento obrero, siempre recuerdo cuando nos dicen que los compañeros que venían sobre todo de Montonero eran, claro, como uno tiene doble apellido y viene de sectores, digamos, de familias tradicionales, los que son de Córdoba, lo deben saber, como para decir, ustedes son más jóvenes, pero en Estados Unidos se había dado un movimiento de cambio con Patricia Diem, una hija de un dueño de Estados Unidos de los grandes medios de comunicación que hizo una acción de recuperación. Entonces nos asimilaban a ese fenómeno contestatario. Nos trataban de desvincular permanentemente del movimiento nacional y del peronismo en particular. Bueno, cosas que no lograron. Bueno, así empezamos entonces con esta historia buscando similitudes entre una etapa y la otra. Cuando vos decías el movimiento, existía el movimiento. Existían las estructuras que garantizan la representatividad de la política y la representatividad social, cosa que hoy hay una ausencia y una orfandad muy grande. Hoy hay una distancia tan grande entre la dirigencia política que uno dice, ¿cómo podemos estar tan distantes de la realidad de nuestro pueblo, ¿no? ¿Cómo podemos confundirnos permanentemente con el tema electoral? No englobarlo en una estrategia de poder, y una estrategia de cambio, y una estrategia revolucionaria, que es lo que necesita la Argentina. Y es lo que va a producir Milei con su accionar. No va a dejar alternativa más que ver el cambio de fondo que necesita la Argentina. Estoy escuchándote. Está difícil interrumpirte, Vasco. No, porque, sí, claro. Bueno, pero corten. No, porque la verdad que es muy buena tu reflexión. Es importante esa reflexión porque la verdad que uno piensa en eso, ¿no? ¿Dónde está la salida? Y vos estás permanentemente tirándonos pistas, ¿no? El corte generacional. Y uno habla efectivamente, cuando mandábamos los mensajes de difusión, el Vasco Bacanar Baja, figura ineludible de toda una generación y de la tendencia revolucionaria del peronismo, y que es transversal a una época. Y recuerdo figuras que Agustín Tosco, cuando asumió la conducción de Luz y Fuerza en Córdoba, tenía creo que 24 años, 25 años, ¿no? Así es. Entonces había un orden político y Tosco para que se nosotros rompió para abajo, ¿viste? Por abajo lo rompieron. Tosco para nosotros era un viejo. Era un viejo. Y era un viejo. Imagínate que los más viejos en la fuga de Trelew era el Roby Santucho, 30 y pico de años, el pelado Satingi, el negro quieto. Para nosotros eran hombres grandes. Digamos. Hombres grandes, claro. Yo siempre decía... Que tenía, el Roby tenía, ¿qué? 35, 35, yo tenía 23, 24. Claro. Y lo veíamos como 10 años de diferencia, viste que se van achicando. Ahora ustedes están muy cerca mío, por eso. No, pero sí, completamente. Completamente de acuerdo. Se van aproximando. Sí. Sí, una distancia generacional muy importante. Yo, por ejemplo, en la reunión nuestra, para dar una nota de color, decía, no vino el viejo a la reunión, ¿dónde carajo está el viejo? Y el viejo estábamos en la ciudad de Santa Fe, era Osvaldo Cambiaso, que tenía 32 años. Osvaldo, siempre lo mencionás, Osvaldo. Yo conozco tu historia, digamos. Saliste del liceo en Córdoba, te fuiste a estudiar ingeniería química a la UNL. Uno de nuestros ingenieros químicos brillantes, exactamente. Como Freddy Ers, que era el jefe de la organización ahí en Santa Fe. En Santa Fe. Medalla de oro de la Universidad Nacional del Litoral de la Facultad de Ingeniería Química, que era bastante pesada, ¿no? Mierda. Así que... Qué fuerte. Y bueno, un poco también algo importante me parece es este registro de ustedes, que todos habían estado forjados en la lucha social. En el movimiento estudiantil, en el caso del Roby, en las luchas incluso de los ingenieros azucareros, de los ingenios azucareros de Villocampo, porque ahí había la CGT de los argentinos, cuando se divide la CGT y aparece Raimundo Ongaro, se genera un proceso de unidad muy importante que aún sí es una diferencia de la coyuntura en nuestra época con la actual. Cuando hablamos de unidad obrero-estudiantil, hoy esto parece que fuera una nostalgia, una locura, un idealismo, pero es un tema clave. Y la CGT de los argentinos lo que genera que esa proximidad entre las luchas estudiantiles
y el movimiento obrero fueran prácticamente, se expresaran unificadamente en la acción, en la calle, en las movilizaciones, en el debate político. Yo los otros días, hablando con los compañeros en el territorio, hablábamos de lo que planteábamos, la proletarización de los sectores estudiantiles, clase media, de ingresar a la fábrica, de acercarse a lo que es el trabajo, y me miran con una cara como entre medio espanto y de rareza. Bueno, hemos tenido hoy en la Argentina, en este año, gracias a las barbaridades que hace Milei al intentar avanzar sobre el campo nacional y popular y sus derechos, una movilización estudiantil que la verdad a mí me dio una enorme alegría. Porque ver esas columnas de la Universidad, de defensa de la universidad pública, dice, la puta, estamos bien. Ver esa movilización también de rechazo al tema de los derechos humanos y a este intento, porque Milei intenta volver a la teoría de los dos demonios, creo que eso está claro. En cualquier momento sacan pasan el plumero a alguna causa y nos vuelven a perseguir. Pero bueno, pero cuando vos ves que hay una reacción popular contra ese avance, contra los juicios por verdad, memoria, verdad y justicia, y que no tienen espacio político. O sea, ahí no pudo entrar Milei. El tema es que no hay alternativa. ¿Viste? Nos pasa esto que casi un 45-50% no vota, pero tampoco va ese voto a acrecentar las arcas de Milei. Está ahí, está esperando una alternativa política. Bueno, este es el desafío que tenemos ahora, el 7 de septiembre y octubre, ¿no? En el 73 se da posterior a la fuga del 15 de agosto y de la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972, viene una campaña electoral. Y yo le decía a los compañeros, la primer bandera de nuestra campaña electoral, ¿cuál era? Libertad a los combatientes. Nada de libertad a los compañeros, libertad a los presos políticos, no diluido, libertad a los combatientes. Y los sacamos de la cárcel después de la transmisión de mando el 25 de mayo de 1973, sin que estuviera el instrumento institucional firmado por el Congreso. Fue la famosa discusión que tuvimos con Juan Manuel Laval Medina, que era el secretario general del movimiento, como le decía decía, vos. chicos, esperen. Exactamente. En su libro lo relata. En su libro lo relata. En su libro lo relata. Sí, lo relata un poco sufrido. Sufrido. Absolutamente. Es más, creo que es el momento más sufrido del libro ese. Sí, la verdad que éramos... Se nota. Éramos un poco insoportables, ¿no? Esa se ha dicho de paso. Yo caí preso ese día. Mira. Caí preso porque... cuando vamos de la Plaza de Mayo, la columna va a Devoto. ¿Van en el tren Urquiza? No, vamos caminando. Caminando. Son ¿sí? Muchas cuadras. Una marea. Tremendo. Y yo creo que pensé que habían copado el tren. De verdad. No, a Devoto llegaron de todos lados. Contalo. Sí, contalo. Bueno, cuando llegamos con la columna, vamos por el costado de la entrada de Devoto, no por la entrada principal, donde está la arcada, y donde están las dos torres de seguridad del muro. Y estábamos con el negro Quieto, el pelado Satinsky, y creo que no me acuerdo si estaba el gringo Mena o el Robbie, uno de los tres, porque estaban los abogados nuestros. Estaba Mario Hernández, estaba Sinigaglia, estaba Gustavo Roca, y estaban negociando porque ya los compañeros en el penal habían tomado el penal. Entonces era una relación de fuerza. Ahí ves cómo, lo que también vimos en Nicaragua, ¿no? Cómo se desmorona un ejército y cómo se desmorona una institución cuando la moral se dan cuenta de que es el momento final, ¿no? En Nicaragua nosotros tomábamos armas del aeropuerto que dejaban tirados los pantalones, las camisas, las cartucheras, para que no los identificara su pueblo con un uniforme. Y acá los guardias estaban en una situación, abrieron la puerta, y recuerdo que Mario Hernández, que era mi abogado, me dice, ¿querés entrar? Le digo, ni en pedo, ni en pedo, no entro nada. Por las dudas, espero afuera. ¿Cuántas veces ya habías estado preso, Fernando? No, ya había estado, yo caí en el 70 en Devoto, en 71,
en Villa Urquiza. Teníamos el plan de fuga de Villa Urquiza que se hizo, nosotros estábamos en el grupo de apoyo externo. Después nos trasladaron a Devoto, de Devoto nos trasladaron al barco, el buque Granaderos, del buque Granaderos nos mandaron al Chaco y del Chaco al sur, ¿no? a Rawson. Pero bueno, el tema es que ahí, volviendo al 73, la presión interna y la presión externa hizo que abrieran las puertas. Cuando entran los abogados para negociar las mejores condiciones, ahí el director del penal y todos estaban entregados, se produce un incidente en la puerta central de Devoto, donde una agrupación no peronista, digamos, de ahí, incendia una de las oficinas que están ahí de entrada de control. Nosotros cuando ocurre eso vamos a avisarle a los compañeros que no es por esa puerta que van a salir, sino que estamos logrando y la negociación es exitosa de la salida por el lateral. Reaccionan los guardiacárceles de arriba y empiezan a tirar con FAL. Nosotros justo estábamos en una calle... No gases y bala de goma. No, con FAL. No. Nosotros en el repliegue... yo estaba con la compañera, la mujer del pelado Satinsky, le levantamos un herido de FAL que le atravesó la cadera y con ese compañero nos tuvimos que meter en una de las casas ahí de Devoto próximas. Y bueno, esa zona, imagínate, los presos ya estaban saliendo, los últimos presos estaban saliendo. Bueno, toda esa calle queda limpia por el tiroteo. Y inmediatamente cae los móviles policiales, con lo cual nosotros nos quedamos encerrados en esa casa. Vienen la requisa y obviamente llegan por manchas de sangre, llegan a las casas, empiezan a revisar las casas donde se habían refugiado varios compañeros. Y bueno, ahí nos toman, caemos presos. Y salimos porque teníamos un muy buen servicio de documentación con un muy buen SOCIA que nos dio el tiempo suficiente como para que tocáramos el pianito, ¿no? O sea, la identificación. No existía el sistema de comunicación que existe hoy en día, que es inmediato, y nos largaron a la madrugada. A las 2 horas de que nos largaron, cayeron la Escuela Mecánica de la Armada a buscarnos. Y estamos hablando el gobierno nacional y popular ya constituido. Por eso digo que el día que cambiemos esta realidad, no hay que dormirse y no hay que pensar, hay que festejar, pero hay que estar alerta, ¿no? Porque si hubiéramos demorado 1 o 2 horas, estaríamos en la lista de desaparecidos de la Escuela Mecánica de la Armada, pese que había democracia. Y las pruebas al canto, ¿no? Esa iniciativa de la Escuela Mecánica de la Armada, de la Marina, de ir a buscarte por el tema de Rawson, de Trelew, lo van a repetir ya no en 1973, sino en 1976, ¿no? La sangre en el ojo. Sí, los famosos comandos de los grupos de tarea. Mierda, tremendo, Vasco. Ahora, eso también cambia un poco la lectura que tiene Abal Medina, con el respeto, hace un poquito tiempo partió, ¿no? Porque evidentemente eso sí justifica la movilización popular, eso sí justifica que ese 25 de mayo, incluso con todavía los poderes no instituidos, con los cargos formalmente designados, hayan presionado para la libertad de los compañeros, porque probablemente si no era inmediata esa acción de libertad, no iba a ocurrir. La consigna estaba. Por eso digo que la consigna era libertad a los combatientes. Hoy la consigna, Milagro Sala, libertad Milagro Sala, libertad Cristina libre, son las consignas. Y veo que está tibio. Sí. La campaña electoral parece que esto, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. La verdad que por ahí me da un poquito de bronca. Y lo veo muy fragmentado, digamos, ¿no? Bueno, ahí, eso es un tema de conducción política, claramente. Nosotros estuvimos, Vasco, varios del equipo acá, ahí la veo Elisa, que es una de las grandes amigas ahí de Milagro, que va todos los días, va cada 15 días a ver la Milagro. Estuvimos un equipo importante de Nodal acompañándola en los 3.500 días. Bueno, Milagro es parte de este proyecto de unidad que estamos transitando, que se llama Liberación,
Estamos trabajando en esa idea de reagrupar y unificar parte, por lo menos, con la idea de llegar a ese punto de encuentro de unidad con un pan bajo el brazo. Y decir, nosotros llegamos acá, tenemos esto. Ponemos esto, no hemos estado durmiendo, hemos estado militando, hemos hecho lo que hemos podido, llegamos con esto a ese punto de encuentro que hay que generar en la Argentina. Volviendo en esto que vamos y venimos, que me parece que es fundamental, ¿no? Para también entender lo que nos pasa hoy, ¿qué determinó esa juventud a la que fuiste convocado en ese momento de la historia? ¿Qué pasaba, digo, para también a la comunidad que nos está escuchando? Muchos dicen, aguante el MP, dice, porque hay gente, saludan, el ¿no? MP Vives te saludo. Pero son gente más joven, ¿no? Que son estudiantes universitarias. Ya deben tener hijos universitarios. No tanto. No. Algunos sí, algunos sí, porque algunos ya cuando, por lo menos en Río Tercero los veía, algunos ya eran... Los señores sí. Los señores sí hemos sido papás, claro, pero no, los pibes están ahí. Sí, ya. Son de la UES, digamos. Claro. Pero te saludan, muchos te dicen, te escuchaba en Embalse, Estefanía Breso también, que le mandamos un abrazo, es una de las referentas que también te encontramos y te escuchábamos ahí en Embalse. Pero eso, para contar, ¿qué te convocó? ¿Qué los convocaba como generación, obviamente, joven? Y además, bueno, en un contexto, era en aquel momento, ¿no? Un mundo marcado también por... la emergencia de proyectos revolucionarios, pero algo te convocó antes. Sí, ¿no? estaba mezclado, porque vos tenías procesos como el que se dio en Vietnam, de la derrota de Estados Unidos, la primera derrota fuerte que tiene Estados Unidos, no solo por la situación de guerra en Vietnam, en territorio de Vietnam, sino por lo que se generó internamente en Estados Unidos, como movimiento político de repudio, el costo, empezaron a ver el costo de ese enfrentamiento. No es como las guerras actuales que te mandan los drones, los misiles, y no aparece el costo físico, digamos, del imperio cuando destruye un país. O es mínimo. En Vietnam tuvieron una derrota importante. La Revolución Cubana, otro hecho significativo que creo que influyó, bueno, ahí hubo cuadros que después van a ser miembros de la organización, como nada menos que Rodolfo Walsh, que lo intentan separar de la organización de todas las maneras posibles. Todas las maneras posibles. A Mujica lo intentan separar de todas las maneras posibles de las organizaciones revolucionarias. Hay una especie de revisionismo ideológico al revés. Bueno, lo vemos con Milei, ¿no? Cómo se apropia de conceptos como libertad, se apropia de conceptos, digamos, que dice la política genocida del peronismo, o sea, te confunde las palabras con una dirección cultural, ideológica de confundirnos a todos, ¿no? Todos igual. Kirchnerismo nunca más, ¿no? Kirchnerismo nunca más, los Cuca, bueno, esto está muy entusiasmado Miguel con la película esta de Franchella. De Franchella, ¿no? Sí, está como excitado. Sí, se está pasando de rosca, me parece, ¿no? Le pegó el Eternauta. Le pegó el Eternauta. Si necesitaban algo, viste, que lo sacara de la derrota. Claramente, le pegó el Eternauta. Debe soñar con el Eternauta. Es verdad. Pero bueno, esa situación de la década del 70, del compromiso, tiene que ver con un primer paso, que es la sensibilidad social. Todos nosotros teníamos, al margen de que no nos sentíamos identificados con ningún partido político, teníamos una sensibilidad social al estudiar la historia y al enterarnos que nos habían cambiado la historia, que no conocíamos una verdad. Y imagínate, yo estaba en el Liceo Militar General Paz, tengo 5 años, por eso llevé el uniforme en la fuga, porque conocía cómo era el comportamiento de un oficial del ejército. Y teníamos un grupo de militantes, de montoneros. Nuestro jefe era el Gordo Massa, estaba Ignacio Vélez,
estaban, digamos, Fierro, que falleció, estábamos nosotros, que éramos un poco más chicos del grupo, y estaba el cura Rojas, un cura tercermundista, que salíamos del liceo los viernes. Yo por ahí no salía mucho porque era bastante rebelde, me ligaba algunas sanciones, me quedaba los sábados y domingos ahí de regalo, pero íbamos a militar a los barrios. Y cuando vos tomas contacto con tu pueblo, ahí se produce, y no de otra manera, una relación directa, y vas descubriendo parte de la historia real de nuestro pueblo y la identidad política del peronismo. Y estoy hablando de la provincia de Córdoba, ¿no? Y la provincia de Córdoba. Que es una provincia, ustedes son cordobeses, que tiene una tradición más gorila, que mezcla que somos los cordobeses, ¿no? Mal, terrible. Pasamos del gorilismo a la revolución completa, sin al estaciones cordobazo, sin estación. Sí, exactamente. Vamos en el tren y cerramos las estaciones hasta el objetivo final, digamos. Sí. No, y aparte muchos de los apellidos ilustres de este país, como los Aramburu, ¿no? Así es. Los Caballos, bueno, los de la Rúa. Los de la Rúa. Son de ahí también. Pero bueno, tenemos los Vaca Narvaja no, también. hemos aportado no, escuchamos el negro Atilio López, el negro Atilio López, Agustín Tosco, Sabino Navarro, no, hay de todo un poco. Ahí tenemos Obregón Cano. Si hacemos el listado, yo siempre le digo a los compañeros, a nosotros no nos alcanza un calendario anual para recordar a nuestros compañeros y a los hechos históricos de lucha popular en la Argentina. Extraordinario. Es impresionante. Habría que empezar a hacer ese ejercicio. Vos decís el 22 de agosto, renunciamiento de Evita. Decís el 21 de agosto lo matan al pelado Satinsky. O sea, es impresionante. No te dan los días, las famosas efemérides, y las hacemos. Una vez un compañero hizo un calendario y realmente ahí te das cuenta. Esto que decimos, que hay que tener confianza, que hay que tener paciencia, que nos estamos abriendo procesos. Ahí en el programa Gelatina lo citaba a Bergoglio con esos 4 principios, que me pareció que era en esa encíclica, que era un encubrimiento de los principios del peronismo, amoldados al evangelio. Exactamente. ¿No? La realidad está por encima de las ideas. Bueno, la realidad es la única verdad. Sí. Para un argentino, decía Perón, no hay mejor que otro argentino. El todo está por encima de las partes, de Bergoglio. O sea, cuando vas tomando esos principios, decís, era peronista. Este viejo metió en el evangelio los peronizó principios. la iglesia. Le faltó el movimiento. Le faltó el movimiento. Pero cuando se plantea todo este debate de trabajo político, social, es donde se genera el compromiso que vos preguntabas de nuestra generación. Claro. Si a eso le sumás las cátedras nacionales, el trabajo, digamos, que ustedes de alguna manera también están en ese camino, los veo como intelectuales y comunicadores sociales y políticos, es una tarea muy buena. Ahora se debe integrar con el trabajo territorial. Claro. O sea, cada uno debe especializarse en lo que puede aportar ese proceso de cambio, de transformación, ese proceso revolucionario. Pero lo tenemos que tratar de integrar en esto que decimos cuando hablábamos de Milagro Salas. Con Milagro Salas estamos junto con otras agrupaciones construyendo, intentando, tratando de ir ver si este sendero va hacia el objetivo final, y si no, tendremos que sumarnos al que lo logre, pero tratando de retomar la iniciativa política en la construcción de la unidad en términos estratégicos, que contemple eso que decimos, la estrategia de poder contempla lo electoral, pero no se queda en lo electoral, porque lo electoral es lo que nos está dividiendo permanentemente. Uno durante 2 años hace un trabajo de unidad, de construcción, y después viene: yo quiero ser concejal, yo quiero ser diputado. Y vos fíjate que la pelea actual de esta lista, que yo llamo lista única, no lista de unidad, lista única, bienvenida sea, porque eso nos permite, miremos lo que le está pasando al gobierno. Si no tuviéramos una lista única, eso es lo que nos va a permitir ganar el 7 de septiembre. Nos falta el empujón nuestro, digamos,
La campaña electoral todavía es floja, todavía falta iniciativa, todavía falta esa mística que teníamos en campañas electorales anteriores, pero aún así todo yo creo que se puede ganar. Y si se gana el 7 de septiembre, se acomoda un poco más la elección de octubre. Ahora, si no hay un proceso de debate interno y no hay internas donde se puedan medir las representatividades, es muy difícil recomponer las estructuras políticas. Y eso, para mí, es el movimiento. Un movimiento que si antes tenía 3 ramas, como en el año 72, solamente existía la rama sindical, la política y la femenina, hoy tiene más ramas. Hoy las pymes, como proyecto nacional, está el movimiento nacional 25 de mayo, se llama Producción, Trabajo y Soberanía, nada menos. Es una estructura del campo nacional y popular y del movimiento. Hoy las organizaciones sociales son una estructura poderosa de organización de los trabajadores no formales. No formales. Bueno, el movimiento obrero, columna vertebral ineludible, el movimiento estudiantil, el movimiento secundario. O sea, cuando vos vas recorriendo lo que ha hecho la mujer en toda esta etapa de estos 40 años, es impresionante. Los organismos de derechos humanos, o sea, vos podés conformar una estructura del movimiento que es la comunidad organizada. Cuando yo te decía que hicimos este Día del Niño ahí en Quilmes, lo que le decíamos a casi más de 250 niños con sus familias, lo que le decíamos que esto es la comunidad organizada, se organizó con el aporte de cooperativas, de familiares, de el club de madres, de lo que aportaron los jubilados, y se hicieron cosas muy importantes, pero hay que armar el rompecabezas. Vasco, en esto de ir y volver, pasado y presente, ¿qué impresión te daba en aquel entonces la dirigencia instituida del peronismo, ¿no? Lo que estaba instituido en ese momento? ¿Y qué impresión te da la dirigencia hoy en día, en general? ¿No? La dirigencia más encumbrada, ¿no? ¿Qué nos pasa con eso? Porque la verdad es que recién te escuchaba y hablabas y reivindicabas el movimiento. Hace poco Nicolás Lantos, un periodista bastante interesante del Destape, no conocemos más, pero dijo algo así como que el peronismo se convirtió en una corporación y dejó de ser un movimiento, ¿no? ¿Qué nos pasa con nuestra dirigencia? Bueno, en confianza, digo, y también un poco para sacudir un poco, bueno, porque la verdad que... un poco volver a las fuentes, ¿no? Yo medio en joda digo, hoy somos más ortodoxos que lo que éramos hace unos 50 años. El peronismo ortodoxo antes era, para nosotros, más burocrático, digamos, ¿no? Veníamos de procesos como la dictadura de Onganía, donde había colaboracionismo, veníamos de rupturas de la CGT, donde había una CGT dialoguista, el neoperonismo. El neoperonismo, aparece Raimundo Ongaro, aparece en la parte revolucionaria del peronismo. Hoy el peronismo revolucionario es minoría, existe, está en la base social de la gente, en su historia, son muchos años de resistencia, digamos, pero es minoría en el debate político. Bueno, hay que levantar eso, hay que levantar porque esa es la posibilidad de que el peronismo llegue a cumplir los 100 años. Vamos a cumplir este 17 de octubre nada menos que 80 años de peronismo. Entonces, cuando aparece un Macri que pone su eje en los 70 años de desgracia del país, y así le fue, y aparece un Milei donde el tema central vuelve a ser el peronismo, es como que uno dice, hey, seguimos existiendo. El tema es que hay que generar un proceso de cambio y terminar con esta distancia entre la dirigencia y nuestro pueblo. Los dirigentes tienen que vivir como vive nuestro pueblo, tienen que sentir como vive nuestro pueblo. Por eso planteamos el primer tema central, la territorialización de la política. Un dirigente que vive en una zona tiene que tener de alguna manera un nexo, o a través de una agrupación, a través de una organización civil, a través de una club de madres, de jubilados, tiene que tener un nexo con su pueblo. Tiene que escuchar al pueblo. Y si además de eso no vive y no siente las necesidades de nuestro pueblo, evidentemente no va a ser un dirigente genuino. Bueno, esa distancia en nuestra etapa existía, pero hoy se ha acentuado. ¿Cuál es la riqueza de Eva Perón? ¿Dónde están sus bienes? ¿Cuáles los bienes de Perón, nada menos que de Perón?
Le cortaron las manos porque había un anillo que podía ser una cuenta bancaria. ¿Dónde está eso? Y vos ves hoy empresarios multimillonarios con su plata afuera y fábricas pobres. Yo fui secretario de Industria en General Sarmiento. Viste que Montonero mata todo, ¿no? Yo fui secretario de Industria en General Sarmiento, fui presidente del Tren Patagónico, fui ministro de Obras Públicas en Río Negro, pero Montonero mata todo eso, o sea, no existe, digamos, en mi currículum no existe. Justo te iba a preguntar un poco por eso, ¿viste? Hay algo que subordina, ¿viste? No importa qué haga. Bueno, pero para nosotros es un gran, tanto va el cántaro a la fuente que terminan generando esto que pasó con el peronismo, ¿no? O sea, que lo proscribieron, lo prohibieron, bueno, todas estas cosas, lo que decíamos recién, la proscribieron a Cristina, estaba proscrito Perón, o sea, estas similitudes que se vuelven a dar en la historia. En Argentina no nos vamos a aburrir nunca. No. Los que se dedican a la política no se pueden aburrir nunca porque agarrás a la mañana, agarrás el diario, la revista o hablás con el vecino y pasó algo que conmociona y que te hace juntar adrenalina permanentemente, ¿no? Sí. Bueno, esta etapa es una etapa que uno dice, algunos compañeros se achanchan, decíamos, sí. Ahora se deprimen, hay todos términos más científicos. Sí, les da ansiedad, dicen. Les da ansiedad, que te lleva a esto de querer conocer todo y no conoces nada, porque te tapa la información y te hace perder el eje central, digamos, la idea de fuerza central, la consigna central. En nuestra etapa la política tenía consignas que sintetizaban una acción. Bueno, hoy eso está flojito. Cuando nosotros decíamos Luchi vuelve. Cuando nosotros decíamos Cámpora al gobierno, cuando lo proscriben a Perón, como hoy a Cristina Fernández de Kirchner, decíamos Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Y qué hacíamos con esa consigna? Didácticamente estábamos diciendo, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Excelente. Vos podés tener el gobierno, pero si la comunidad organizada, tu pueblo no está organizado, eso es lo estratégico. Entonces, hoy los muchachos se pelean porque quiere ser diputado nacional o quiero colocar un diputado nacional más o otro más. Ponele que tengas 3 diputados nacionales, 4 diputados nacionales. Nosotros tuvimos 8 diputados nacionales, 9 de la juventud, que renunciaron los 9 cuando se iba a votar la ley represiva y por lealtad a Perón, como habíamos entrado en una lista donde era del peronismo, por lealtad renunciamos. Y muchos nos criticaron como diciendo, estos no son democráticos, porque al renunciar van a volver a las armas. Nosotros renunciamos por un problema de lealtad política. Hoy se desviven por 4 diputados nacionales. ¿Vos crees que con 4 diputados nacionales vos cambiás la situación en la Argentina? Está claro. Entonces, que no. Si no organizás la base social, no organizás la comunidad organizada, esto que en chiquito hacíamos, lo hacen miles de compañeros, no es que lo estemos haciendo nosotros y que sea algo nuevo. Si no logramos que cada uno de esos trabajos que cada uno de nosotros hace, ponerlos en un solo cesto, ahí vamos a estar con problemas. Y ahí vamos a tener los Milei, y ahí vamos a tener los gobiernos que hemos tenido durante 40 años de democracia. Ese es el tema en debate. Y muchos te dicen que no está claro el programa. Bueno, si vamos a la historia, yo creo que el programa está más que claro, porque si revisamos lo que se hizo o lo que se pudo hacer en la Argentina del 45 al 55, me parece que ahí hay elementos de sobra como para analizar el tema. Y el tema del programa, lo que no está claro, en todo caso, que en nuestra situación sí estaba más clara, es el análisis de la política internacional. Ahí yo te iba justo a molestar por ahí, Vasco, sí. Porque me parece que eso también nos pasa. Hay muchas veces que hay una moderación que tiene que ver con lecturas no peronistas de la realidad, porque Perón, ¿qué decía primero? ¿No? Que la política que importa era la política internacional. La política internacional te determina la política nacional. ¿Y qué nos pasó con un peronismo? Recién lo nombramos, ¿no? Un peronismo como el de Rodolfo Walsh, que escribió La Revolución Palestina, ¿sí? A un peronismo como el de ahora que más de una vez y más de un dirigente
va y pide disculpas a la Embajada de Estados Unidos de Israel, bueno, en este contexto, además. Bueno, y además de en este contexto, además. La confusión de algunos dirigentes del peronismo de decir que Trump es peronista. Sí, ¿no? o Steve Bannon, un humanista. Claro, parece Milei con el tema de la libertad y todos estos conceptos que tratan de dar vuelta, ¿no? Usan contenidos políticos enunciados para desvirtuar la historia o para confundir a nuestro pueblo. Yo te decía, por ejemplo, ayer, una ama de casa en este Día del Niño que participa de este evento de los chicos, dice, liberaciones es Milei, ¿no? Por libertad. Y claro. Por libertad. Fíjate cómo... no veo fallas en su lógica. No veo fallas en su lógica. Cómo este intento de confundir, de mezclar... los corruptos somos nosotros, ellos no son los corruptos. Son los mismos, hacen lo mismo y los vamos a sacar lo mismo. Pero generan esta necesidad de clarificar un poco, diría el gato en su programa, que ya me parece se le va la mano con las editoriales, acortalas un poquito. Memoria. Claro. Pero bueno, logran un nivel de confusión que hay que resolverlo con el trabajo político, con la presencia política. El tema internacional es básico y es lo que yo más, en lo personal, sentí en la elección del balotaje que gana Milei, porque teníamos una oportunidad histórica para la Argentina con un contexto internacional espectacular que son los BRIC, que es un nuevo multipolarismo que, bueno, uno de mis hijos lo propagandizan, digamos, a partir de su experiencia con China, pero que es mucho más amplio que China y que realmente en el año 72 no existía. En el año 72 empezaba a conformarse, recuerden que en el año 71 Nixon rompe con la relación del oro y del dólar. La ruptura de los acuerdos de Bretton Woods. La ruptura de los acuerdos de Bretton Woods. O sea, la ruptura de que antes el dólar, para que se entienda, el dólar tenía como moneda de cambio y de sustento y de apoyo el dólar. El oro. Desapareció, claro, eso, de un plumazo. Claro, había conexión con la economía productiva. Bueno, hoy el dólar es una moneda más en el intercambio comercial. Ese es el problema que tiene Trump. Y la globalización lo llevó a Estados Unidos a un proceso, digamos, de debilidad interna, que es lo que trata de resolver Trump. Pero ahí está la contradicción al interior del imperio entre el capital financiero, en Davos, en la OTAN, como expresión de una corriente dentro de Estados Unidos que busca un proceso de reagrupamiento de su industria, que en la globalización lo dispersó. Los primeros que lo vieron fueron los ingleses, y ahora está Trump en esa línea, en ese intento. Fernando, ahí, acá en la pregunta, porque, bueno, los Milei, el proyecto político, ¿no?, de obediencia, ¿no?, a Estados Unidos o a los capitales que hoy llaman occidentales, que, bueno, nosotros venimos planteándolo en términos, bueno, principalmente Estados Unidos, Israel, ¿no?, el proyecto, el sionismo también como un gran problema que tenemos de penetración en nuestras propias filas, también la confusión entre antisemitismo, sionismo, antisionismo, ¿no? Me parece, la causa palestina, nos cuesta hablar de genocidio de Palestina en las propias filas, ¿no?, del peronismo, con una historia. El genocidio en Gaza, que es una barbaridad tremenda, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí va mi pregunta en el ida y vuelta, de un siglo anterior, ¿no?, donde fue clarísima el plan. Nosotros, cuando está la invasión en el Líbano, en el año 76, yo estaba a cargo de la política internacional en ese momento, de Montoneros. Hacemos la reunión con Yasser Arafat y los acuerdos políticos y Mario Firmenich, nuestro secretario general, digamos, de nuestra fuerza política. Y bueno, ya lo que veíamos en el Líbano nos horrorizaba. Si vemos lo que hoy están haciendo en Gaza, es una barbaridad. Nosotros entramos con el primer vuelo de Alitalia, me acuerdo, al Líbano, no había estado, y la separación entre cristianos y musulmanes era todo unas 10 cuadras de cada lado de una avenida de casas destruidas.
Hoy ves el genocidio en Gaza, esta política de hambrear la población para exterminarla, para desalojarla, y un mundo que todavía permanece impávido frente a esto, ¿no? Tremendamente impávido. Bueno, el ejemplo de la lucha del pueblo palestino nos tiene que de alguna manera fortalecer a nosotros, porque lo que están pasando en ese pueblo frente a lo que nosotros estamos viviendo con Milei hoy parece que acá estamos en un recreo frente a lo que está pasando. Un veranito frente a lo que está viviendo, ¿no? Y ahí montoneros, ¿no? Esto que es parte de tu currículum, ¿no? Que, lo que mata. lo que mata el resto. El resto del currículum. ¿Cómo se constituye Montoneros? ¿Qué es Montoneros? Hay hitos, ¿no? También de entrada a la política o de despliegue, de desarrollo de la escala política, ¿no? De la lucha social a la lucha política. Eso. Digo, ¿cómo lo definirías? Una consecuencia con lo que uno piensa. No había distancia entre el pensamiento y la acción. No había especulación política. Cuando yo te decía de los compañeros que, por ejemplo, tenían posibilidad de entrar a una fábrica en el cordón industrial y eran estudiantes e ingresaban como trabajadores, ese es un poco lo que hoy este nivel de militancia líquida de estos aparatitos que uno pone y hace me gusta y cree que milita a través de un teléfono celular, o de una computadora, o estos chicos de Milei, este brazo armado digital de Milei, que hace temblar a algunos dirigentes políticos. Supongo que tiemblan porque deben tener el culo sucio, ¿no? Entonces deben pensar a ver qué carpetazo me tiran y por qué me ponen en el blanco. A la generación nuestra, si medimos cómo nos golpean y nos siguen golpeando los medios de comunicación, deberíamos estar llorando, tapados con una frazada, escondidos, por el intento de endemoniarte de los medios de comunicación. Bueno, vuelvo al tema de qué persona más endemoniada que Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí está. En una campaña electoral que diría que es la presa es la que más política hace. Es increíble. Sí. No sé dónde están los otros políticos. Sí, vi un par de fotos. ¿Dónde están los otros dirigentes? No, están sueltos, ¿dónde andan? Esto es asombroso, o sea, es increíble, ¿no? Bueno, ahí se ve la crisis de la dirigencia política. Claro. Ahí se ve la mezquindad de muchos compañeros de la dirigencia política. Que como que el tema electoral los confunde a un nivel tal que creen que el poder realmente está ahí donde no está. Bueno, la generación nuestra eso lo tenía mucho más claro en términos estratégicos. Y en términos, ahí veo, porque vamos siguiendo a la comunidad que también, ¿no?, te va haciendo algunas preguntas. Cuando ustedes logran, ¿no?, en el plan de fuga, irse a Chile, al Chile del Salvador Allende y de allí a Cuba, a la Cuba de Fidel, vos contás que eso estaba coordinado previamente también, ¿no?, que había una articulación a nivel regional de las organizaciones revolucionarias, entendemos. Digo, que nos cuentes un poco eso. Y en este contexto, que nos cuentes un poco qué pensás de Venezuela también, ¿no?, del proceso venezolano, también vapuleado, también, ¿no?, en la mediática y hasta en las propias filas del peronismo. Una cosa medio de no querer hablar de Venezuela, o si hablan en términos negativos, ¿no? El eje del mal. El eje del mal. Cuba y Nicaragua, Venezuela, México, con semejante presidenta ahí, un proceso realmente. Ya que tocas el tema, bueno, Venezuela, lo importante de Venezuela es que no solo resiste, sino que se consolida. Sí. Porque este intento militar de Estados Unidos se va a encontrar con una trinchera y con una tumba en Venezuela. Le pasó cuando intentaron invadir a Cuba en Playa Girón. Hay un pueblo movilizado, hay un pueblo organizado. Si bien ha habido procesos como de invasiones, digamos, de la OTAN, como en Irak, como en Libia, yo creo que en América Latina se van a encontrar con una sorpresa importante si intentan ir contra alguno de estos procesos de cambio, de transformación, como Nicaragua o como Venezuela. El tema de la situación internacional en nuestra época
era un intento, lo más próximo que teníamos nosotros en el continente, estaba Fonseca Amador en Nicaragua peleando con el Frente Sandinista, estaba la guerrilla de Massetti y del Che en Bolivia, de Massetti en Salta con el ejército guerrillero de los pobres. Yo estuve preso con Méndez y Lluvé, que eran dos sobrevivientes de la guerrilla de Salta. Estaba el proceso de los Uturuncos, la primera experiencia de guerrilla rural en Argentina, de la FAP en Argentina, pero estábamos rodeados de dictaduras militares. Tan es así que Salvador Allende, que el que participa del triunfo electoral junto con Dorticós, que era el presidente de Cuba, del triunfo del 25 de mayo del 73, en septiembre está Pinochet, del golpe de Pinochet. O sea, venían cayendo como piezas de dominó con esta estrategia de seguridad nacional desde Estados Unidos, todos los países en el continente. O sea, era un proceso de lucha y de resistencia. La situación ahora es un poquito distinta. Si bien hay un avance, este intento de hacer un eje entre Ecuador y la Argentina para darle a Estados Unidos la base de sustentación que buscan, no es la misma situación que el año 72 o 73, y Estados Unidos está en una situación de debilidad, no está en una situación de fortaleza. El tema es que tenemos un gobierno cipayo que entrega la soberanía de la Argentina y que está haciendo un enorme esfuerzo por fragmentar el país. Esto de que en el año 76 nosotros hicimos un documento que decíamos el imperialismo quiere hacer áreas geográficas de la Argentina. El área del litio, que era el área de Capricornio, la pampa húmeda, la zona del agua, que lo tenemos a estas empresas israelíes metidas. Yo que he estado en la Patagonia lo he visto de cerca. Está el tema del gran portaaviones y base militar que tienen en Malvinas. O sea, hoy hay como 60 guerras más o menos en el mundo. En el 72 había más, superaban las 120, 130 situaciones bélicas en el mundo, pero está esto que se llama la Tercera Guerra Mundial, la disputa de poderes económicos por la hegemonía económica y política y geográfica a nivel internacional. Pero el hecho que esté Venezuela, como preguntaba, me parece fundamental para América Latina. El hecho que la revolución nicaragüense, yo estuve el año pasado. ¿Estuviste? ¿Volviste? Volví después de muchos años, me pagaron el pasaje. Porque ¿Estuviste con Daniel? Sí, no estuve con Daniel. Estuve recorriendo varios zonas. Me llevé una grata sorpresa en cuanto a la situación económica. Camina la economía nicaragüense. Camina y después con el nivel de participación juvenil. Nicaragua sigue siendo un país de jóvenes. Eso es muy importante porque eso es continuidad histórica de un proceso revolucionario. En Venezuela no he estado, pero creo que por lo que han ido los compañeros, creo que tiene ese camino con una situación económica distinta de Nicaragua, ¿no? Sí. Esa es la situación. Y su experiencia y su recorrido de este llamado Estado comunal, que tiene un registro de comunidad organizada ineludible. Ineludible. Pero fíjate la situación internacional. Volvamos al 72. Si no teníamos una situación internacional y una relación internacional construida latinoamericana de patria grande, no podíamos llegar a Chile porque Salvador Allende sabía de la fuga. Y no podíamos ir a Cuba si Cuba no existiera. Entonces, eso 55 años, 53 años atrás. Bueno, ahora es exactamente lo mismo. Si no generamos una política internacional de concepto de patria grande latinoamericana, es muy difícil poder resolver una situación de la Argentina como una Argentina aislada de una política internacional. Y la ventaja que tenemos es que varios de nuestros países de América Latina tienen una relación con esta multipolaridad que se ha formado en el mundo. O sea que yo diría que nosotros hemos perdido 2 años por la presencia de Milei al sacar a la Argentina del BRIC. No sé si Milei va a terminar su mandato o va a haber un juicio político que ponga las cosas en su lugar.
Hoy un helicóptero como diciembre de 2001. O un helicóptero. Hoy, por ejemplo, yo le diría a los diputados nacionales que en octubre que tienen que tener como mandato juicio político a la Corte Suprema y juicio político a Milei. Esas dos banderas hay que metérselas a fondo a los diputados nacionales. Muy bueno. Si queremos realmente cambiar y evitar el mayor daño por la permanencia de un gobierno que ya está demostrado que es estafador, que es corrupto y que tiene un cinismo político realmente increíble. Muy bueno lo que decís, Vasco, perdón que te interrumpa, porque me parece que volvemos a lo que decías recién, ¿no? Lecciones de ejercicio de poder es la que nos dio Javier Milei en un primer momento, ¿no? Sin tener mayorías parlamentarias, construyó esa mayoría parlamentaria. Por supuesto que a las fuerzas del régimen les es más sencillo, de la oligarquía les es más sencillo. Y tiene un poquito de respaldo. Y tiene un poquito de respaldo, ¿no? Ayer lo veíamos en Corporación América y con Ernequian incluido. Pero, digo, qué importante esto, es decir, che, ¿para qué queremos diputados? Para esto. Para que quebremos la espina dorsal del Lawfare, para que Cristina esté libre, para que Milei vaya a la prisión, para que Caputo deje de estar tan impune. Bueno, ¿no? y esa derecha que parece unificada, fortalecida, yo no la veo de esa manera porque veamos lo que duró el PRO. Veamos lo que duró el PRO. El PRO dejó de existir, o sea, se parece más a Udelpa, se parece más, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no eran muy jóvenes, un candidato de la derecha era Chamizo, en la época del 73, nosotros hicimos una consigna, Chamizo, te vamos a hacer chorizo. Esa era, en la campaña electoral había una iniciativa permanente. Bueno, Libertad Avanza, que es un flan, una gelatina, con perdón del programa de los compañeros, de los amigos, se está devorando el PRO y no logra consolidar un partido político. Y siguen como eje central el antiperonismo como única política. Bueno, eso tenemos que desarmar políticamente nosotros. Y esa debilidad política es la que hay que aprovechar para ver por dónde se le entra a este gobierno. Y creo que todos tenemos claro que si bien todavía no cumplió los 2 años, parece un gobierno que está cumpliendo los 4, ¿no? Da esa sensación. Está envejecido, sí, está envejecido. Yo voy a volver a un puntito ahí de la política internacional que nosotros venimos siguiendo y nos preocupa particularmente, que es, el sionismo, ¿no? Que parece que además dentro de nuestras filas son teorías conspirativas, ¿no? La presencia del régimen de Israel en territorio argentino, que tiene que ver, ¿no? Con no solo presencia económica, sino mucha influencia en la política. De la mano, podemos, una de las principales delegadas acá en Argentina, podríamos decir que es Patricia Bullrich, ¿no? Así es. Una figura que, tuvo su rol en los 70 y tiene un rol nuevamente como ministra de Seguridad. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que saber, Fernando, para... en relación a eso? Los montoneros buenos, decís vos. Los montoneros buenos, ¿qué tenemos que saber? Hemos hecho un aporte ahí nosotros. Pero yo decía en joda en un plenario que Patricia Bullrich en realidad es una de las últimas resoluciones de la Conducción Nacional de los Montoneros de meter topos. Es un topo que tiene como objetivo destruir cualquier organización de la derecha. Entonces, si vos haces el recorrido de Patricia Bullrich, estuvo con Gustavo Vélez, después pasó a la Alianza, de la Alianza después pasó al PRO, del PRO ahora... Coalición Cívica, te olvidaste. Claro, a la Coalición Cívica, de ahí pasó a la Libertad Avanza. No le quedó ni uno. Después que cumpla esta tarea, ya está muy próxima, habrá que darle una medalla, porque donde pasó... se va a saber la verdad. Donde pasó, el menemismo, donde pasó, destruyó todo. Quedó tierra arrasada. No, esto tiene que ver con que la derecha no logra estabilizar un proyecto político de fondo en la Argentina. Ajá. Nosotros estamos jodidos, pero ellos están más jodidos que nosotros. No logran consolidar un proyecto político serio en la Argentina. Y que mientras tanto destruyen, ¿no? Mientras tanto destruyen, es cierto. Pero de ahí las consignas. Yo estoy trabajando con los compañeros de la CTA Autónoma. La CTA Autónoma hizo un plenario, 2 plenarios nacionales, definió un programa que me parece que recoge
la parte histórica de lo que debe ser un programa de cambio en la Argentina, que tiene consignas muy claras, que es unidad, rebelión, democracia y soberanía. Unidad, rebelión, democracia y soberanía. Y que plantea, digamos, nosotros le incorporamos, digamos, el tema de luchar para resistir a todos estos embates que intenta el gobierno de Milei, que por suerte ahora se van transformando en derrotas para esta estructura económica, financiera del gobierno. Unidad para vencer y programa para transformar. Estos tres aspectos. ¿Por qué es importante las consignas? Porque las consignas, si están claras, es como lucha y vuelve. Vos donde estés trabajando, si tenés la orientación política de las consignas de poder, ya depende de tu capacidad política de construcción, de organización, pero como que tenés la ruta, el camino fijado. Eso en el marco de la patria grande, que decíamos recién. Nosotros no nos podríamos haber fugado si no había una política internacional de desarrollo de un concepto de patria grande. No vamos a tener posibilidad de resolver la Argentina si no es en el marco de un proyecto latinoamericano. Entonces, eso es lo que debe quedar claro para la militancia política. Y después el tema del imperio, las políticas imperiales, el tema de Israel en la Argentina. Bueno, la Argentina siempre fue un objetivo de ocupación territorial para el Estado sionista de Israel. Y estos intentos del agua, de la recuperación, bueno, cuando vienen, ahora que está tan de moda, los almirantes del ejército de Estados Unidos, esta generala que habla de lo que tenemos, el litio, nuestro la carne, litio. Nuestro litio, tiene que ver con este gobierno de cipayo, digamos, de entrega colonial, que hoy transitoriamente está en la Argentina. Es lo que nos debe hacer tomar conciencia de cambio y de transformación de estos temas, ¿no? Te hago otra pregunta en esto de Montoneros. ¿Por qué crees que hoy vuelve a estar en escena, ¿no?, esta demonización de las organizaciones como Montoneros, de la mano de un cordobés que podríamos decir de la parte mala, ¿no?, como Agustín Laje, ¿no?, y esta generación de un relato otra vez de la mano de esta derecha? Porque yo creo que la lucha de cambio de las organizaciones revolucionarias está metida en la conciencia nacional de nuestro pueblo. Si no, la verdad, ¿para qué se van a preocupar de nosotros? No tiene ningún sentido. Y si creen que nuestro objetivo es reconstruir lo ya construido, se equivocan. Yo creo que por eso planteo el tema de la unidad en términos estratégicos. Vamos todos con distintos afluentes, con distintas experiencias, a un nuevo punto de encuentro, que es eso que planteamos de la unidad en términos estratégicos que hay que construir, que es la parte complicada. Nosotros estamos haciendo una experiencia, se llama liberación. Espero que otros compañeros estén haciendo su experiencia para poder confluir en ese punto que necesita la Argentina para transformar esto que decimos, esta distancia entre la política y nuestro pueblo, ¿no? Y en relación a esta discusión que se reactualiza en estos términos, ¿no?, que fue con Perón y ahora también se vuelve, ¿no?, a traer el tiempo o la sangre. ¿Qué podemos reflexionar al respecto? ¿Cuál es tu mirada? Ese es un debate, pone el acento la compañera. Está esta consigna tan de moda o repetida que es medio contradictoria, ¿no? Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y el amor vence al odio. Nosotros lo que decimos es que el amor es superior al odio, pero la bronca vence al miedo. El amor es superior al odio, pero la bronca vence al miedo. Y eso lo vamos a ver en la Argentina. ¿Qué es lo que nos está faltando a todos los compañeros, digamos, que están haciendo un trabajo político, social, todo lo que tenemos una concepción nacional y popular? Nos está faltando el cachetazo de nuestro pueblo, que se referencia, que se exprese ese soberano, que era el cordobazo, el rosariazo, el chipoletazo, o sea, la manifestación pública masiva que diga basta, hasta acá llegamos, para que tomemos conciencia de que nadie con su estructura o con su quinta puede llegar a transformar lo que hay que transformar en la Argentina.
Ese es el tema. El cordobazo para nuestras organizaciones fue eso. Fue un cimbronazo que nos orientó hasta en la política. Vos fijate que en el año 69 nosotros teníamos una columna que era de respaldo, construyendo la ruta de Ho Chi Minh por el norte argentino, Santa Fe, Chaco, Salta, de apoyo a al Che, de abastecimiento logístico, de apoyo al segundo comandante que era César Massetti. Y en medio de eso vino el cordobazo. Entonces vos estabas caminando hacia el norte con esa estrategia y te diste vuelta y decís, mirá lo que está haciendo el movimiento obrero. Y no es que no tuviéramos compañeros en el movimiento obrero, porque Negro Sabino Navarro, jefe montonero, era miembro de la comisión interna en la fábrica de mecánica muy importante acá en la Argentina. Fue de reorientación de la estrategia, de tomar conciencia de la magnitud de lo que se podía generar en la Argentina. Entonces, yo creo que hay que tener la paciencia necesaria, hay que ver los procesos como procesos, no como cosas inmediatas, hay que ver esta relación de tiempo y espacio, y hay que tener claro que las estructuras... Yo fui ministro de Obras Públicas, por ejemplo, ¿no? Hablando y como ministro de Obras Públicas no logré en Río Negro enlazar mi actividad institucional con las agrupaciones políticas. Claro. Intenté meter una ley en el Poder Legislativo para las pymes para que pudieran participar en el tema de la obra pública porque estaba concentrado, bueno, y no hubo caso. Y después que quedó como una gestión individual. Y debo decir que hicimos una buena gestión individual, porque lo decía en su momento el propio gobernador, pero no logramos generar organización. No tuvimos el tiempo. Si hubiera existido una organización, bueno, el caso de Vicentín, cuando aparece esa firma de Vicentín, la reacción nos gana de mano. El Todos Somos Vicentín fue una reacción reaccionaria, no revolucionaria, fue de defensa de la empresa privada, del narcotráfico y de los puertos privatizados en la Argentina. Tal cual. Y nosotros la miramos por televisión, estuvimos desarmados política e ideológicamente. Nuestra dirigencia, desde el presidente para abajo y desde las organizaciones políticas para abajo. Quedó un grupo muy reducido planteando esas consignas. Sí, totalmente. Bueno, este es un tema que tenemos que de alguna manera revisar. Ahora, la CTA definió un programa, la Corriente Federal definió una base programática, hay un debate dentro de la CGT que creo que va a terminar en una ruptura de la CGT porque hay una línea que está buscando todavía alguna expectativa de negociación con este gobierno y eso es un límite. No sé cuándo ni en qué momento, pero sí veo que hay dos políticas muy distintas que las están emparchando con moco, digamos, no se sostiene una unidad de ese tipo. Y creo que ahí sí tenemos que empezar a plantear no solo lo anti-Milei, hay que plantearse un Frente Nacional de Liberación Nacional y Social en Argentina. Eso es lo que tenemos que entrar a discutir. Y en eso el movimiento nacional, el peronismo, tiene una importancia fundamental. Y el 17 de octubre es una fecha para nosotros más que importante, porque son nada menos que 80 años. Lo que intentan recurrentemente desde que tomamos uso de conciencia política de destruir en la Argentina. Esa base del movimiento nacional, que no es excluyente, que no es única, que va a tener, que bueno, lo vimos con Néstor. Ahí tenés otro ejemplo. Néstor llegó con el 22%. Nosotros miramos Milei, bueno, miremos por el lado nuestro. Llegó con el 22% y generó un proceso de cambio y de transformación que había que profundizar importante. Quiere decir que sí se puede generar esos procesos políticos y recuperar el tiempo perdido, ¿no? Extraordinario. Vasco, impecable, un lujo. Escuchar todo esto y sobre todo esto, la mirada de mirar los procesos, de mirar la política,
de no quedarse ahogado en lo institucional. Eso nos ha agotado, digamos. Yo creo que hay un problema muy grande, es que la estrategia de poder no supera el horizonte de nombres para una lista electoral. Pero bueno, un poco sí entrando en la coyuntura, ¿qué esperás de esta elección? ¿Qué esperás? ¿Cómo ves las listas? ¿Cómo ves esa elección? Yo tengo claro que no hay unidad, porque además lo veo con los compañeros y lo percibo y lo charlamos. Sí creo que generar la lista única es muy importante porque no solo vamos a salvar la ropa, sino que podemos ganar la elección y ponerle una traba política a este gobierno, al avance de este gobierno, a esta desregulación del Estado, a esta destrucción, conculcación de derechos, a esta entrega en la Argentina. Lo estamos viendo porque lo están percibiendo hoy los legisladores que le votaron nada menos que una ley anticonstitucional como la ley base, digamos, ¿no? Entonces me parece que yo acordé con el desdoblamiento de las elecciones, no me pareció mal. El peronismo tiene como trinchera la provincia de Buenos Aires y en esa trinchera tenemos que estar claros que todos tenemos que tirar hacia una misma dirección. Al no haber unidad, tenés algunos díscolos que se plantean o algunas listas que dicen, uy, mirá, los intendentes no fueron representados en la lista. Entonces te aparece un Fernando Grey y dice, yo voy a capitalizar el voto de los intendentes. Me hace acordar a algunos gobernadores que cambiaron el voto de la ley de bases, y es del sur patagónico, por una rotonda. Imagínate qué conciencia política y proyecto de país tiene un gobernador que cree que se va a salvar por una rotonda y vota una ley base que la entrega de su minería de su país. Muy barato, Rey. Y entrega sus hidroeléctricas. Bueno, eso refleja la crisis de la dirigencia política, que está institucionalmente en concepciones caudillescas de nuestras provincias. Y garantizado por una constitución como la del 94 que hay que cambiar. Por eso el tema de la reforma constitucional es otra de las banderas políticas que hay que plantearse. Pero volviendo al tema de la lista, es la lista única que tenemos, estamos hablando de octubre. No es la mejor, se podría haber hecho mejor, y la única forma de hacerla mejor es haber dado internas. No se dio internas, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Yo espero y creo que si hay una buena elección el 7 de septiembre, más la ayuda que nos está dando el propio gobierno, que se está tirando tiros en los pies todos los días, podemos llegar a una elección importante a nivel nacional. Recuerden que el 2017 Macri nos ganó con una diferencia electoral enorme. Enorme. ¿No? Con 400 puntos creo que era el tema del riesgo país, hoy tenemos casi 700, casi 800, con una situación económica más estabilizada. Después se le vino la hecatombe. Bueno, Milei no llega ni en pedo a esto que hizo el PRO en el 2017. Su gobierno se le está cayendo a pedazos. El tema es que si se cae Milei y nosotros no estamos preparados y nosotros no generamos una alternativa política, bueno, volvemos al círculo que nos está pasando. Por eso es creo que tenemos poco tiempo para avanzar en ese proceso de unidad estratégica. Claro, y el Estado como un medio para, ¿no?, la lucha de los pueblos por un proyecto de dignidad y no como un fin, que es lo que pareciera ser que nos está pasando, ¿no? Me parece que es fundamental el análisis. Fernando, no sé, no queremos, sabemos que tenés un límite, si no estaríamos charlando. Nosotros nos quedamos. Después lo vamos a agarrar en el off the record, pero bueno. Sí, si tenés otra responsabilidad. Sí, tengo una reunión ahora. Pero la verdad que te agradecemos muchísimo. Vamos a hacer un juego final que hacemos, que es medio de asociación libre. Ajá. Te vamos a mostrar fotos de personas, obviamente, Asociaciones Libres del Pueblo. Claro. Exactamente. Que nos digas o nos lo definas en una palabra, una frase, ¿no? Una cosa más así. Lo que primero se te venga lo que primero se venga a la cabeza de Fernando Vaca Narvaja sobre personajes. ¿Ya lo tenemos? Dale, a ver, vamos con el primero. O sea, me querés hacer quedar mal, digamos, con algunas opiniones. No. Donald Trump. Donald Trump, bueno, el imperio intentando reconstruirse.
El próximo. Bueno, un asesino, un genocida. Lamentablemente viene a la Argentina, espero que lo recibamos como se merece. Me gusta. Después charlamos. El próximo. Bueno, el problema no es Milei, un monigote. El problema son los grupos económicos concentrados de la oligarquía y su vinculación con el sector financiero. Un estafador, un corrupto, un cínico. Extraordinario. Me gusta. Patricia. Bueno, ya la caracterizamos. Nos va a terminar haciendo un gran favor y su objetivo es terminar de destruir la libertad avanza. Le daremos una medalla. Le entregaremos la medalla que se merece. Bueno, el Papa un Papa que puso el peronismo en el Evangelio. Si nosotros antes discutíamos el tema de la teología de la liberación, del compromiso, de la iglesia de los pobres, el Papa Francisco metió eso nada menos que en Roma. La curia romana, ¿no? Estamos hablando de una institución milenaria poderosa. Sí, en América Latina más. Bueno, un líder de América Latina que intentan destruir de todos los modos y todas las formas y no lo consiguen. Uh-huh. Sí, nuestro respeto absoluto a Nicolás Maduro, la verdad, y al pueblo venezolano. Néstor. Bueno, lo extrañamos enormemente cuando decíamos que sin tener el poder total, si tiene una estrategia de poder, este es el ejemplo que nosotros tenemos que tener y no Milei. Muy bueno. Porque no llegó con respaldo de los grupos económicos. No, tal cual. Cristina. Bueno, la dirigente más importante de la Argentina, cuando decíamos que Cristina, estando presa, es la que está haciendo la campaña y haciendo política, yo digo, ¿dónde están los otros políticos? Porque no la veo. Tremendo. Acá en el chat te preguntan si la visitaste, estando presa. Sí. Estuvimos cuando sale del PJ hacia la casa, estaba el cordón de seguridad de la Cámpora y teníamos un segundo cordón de viejos setentistas, maravilloso. Digamos no identificados, viste, por las dudas, porque después de lo que pasó uno tiene que tomar algunas precauciones. Me estaba yendo y me llamó para saludar, saludé unos minutos y me fui. Después, bueno, ahora cuando está el cumpleaños de Elena, nos juntamos. Está impecable. Qué bonito. Diría que está en mejor estado físico. Esa es otra que hay que preguntarle el secreto, ¿no? Claro. Porque está nueva, Cristina. Es el mismo principio. Entrena. Es el mismo principio. Entrena. Entrenamiento duro, combate fácil. Combate fácil, exactamente. Ya está, hay que aprender, ¿no? Está preparada para la etapa que viene, digamos. Está preparada. Está preparada para la etapa que viene. La orga. Bueno, lo que hay que construir y actualizar, una orgánica. Yo siempre digo que lo que más les cuesta hoy a la militancia política es lo organizativo, encuadrar los compañeros en una estructura colectiva con una estrategia política de poder. Estamos todos medios, cada uno haciendo su tarea, pero si no salimos de ese archipiélago y no construimos una estructura, estamos en problema. Lo que nos pasa en el país, esta tendencia a la fragmentación de las provincias frente a un Estado nacional, ¿no? Y latinoamericano, digamos. También en el campo político, podríamos decirlo, ¿no? Sí, claramente. Y esa es la última, ¿no? Ahí está. Última. Bueno, Vasco, un placer tenerte, de verdad, una alegría. Igualmente. Te vamos a molestar de nuevo en breve, ya sabemos, ya nos toca. Claro. Además, tiraste una fecha ya el 17 de octubre, así que hay que recordarlo revolucionariamente. Al 80 años. Pese a lo que les pese a la oligarquía y a los sectores financieros del poder de la Argentina, ¿no? Tal cual, tal cual. Y vamos por los 100 años. Y vamos por los 100 años. Sí, claro. Bueno, lo vamos a liberar, del estudio. Sí, suena raro decir, vamos a liberar. No, de nuevo, lo decía. No hace falta fugarse, no hace falta fugarse. No hace falta. Está la puerta abierta, no pasa nada. Él se sabe liberar solo, claro. digamos. Fernando, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Todo el equipo de Nodal. Seguimos todos los días. Esto que se llama Nodal se prende, de lunes a viernes, de 9 a 11 y 11 y piquito de la mañana. Y por supuesto nos vemos mañana. Suscríbanse.